Isabel se despertó temprano ese día, como hacía todas las mañanas, pero el sol afuera no tenía el mismo brillo vibrante de otros tiempos. Ella ya tenía 72 años, y aunque sus pasos aún eran firmes, había una ligereza en su alma que parecía cargar el peso de décadas. Vivía sola en una casa sencilla, rodeada por el verde del jardín que cuidaba con cariño. El silencio, sin embargo, era el único sonido constante en su vida. Una casa vacía, llena de recuerdos y siluetas de lo que ya fue, de risas que resonaban en las paredes y de una hija que ya no cruzaba más su puerta. Mariana, su hija, ahora distante no solo en el espacio, sino también en el corazón. A pesar de haber intentado varias veces retomar el contacto, los intentos de reconciliación con Mariana siempre fueron frustrados. El divorcio con su esposo años atrás y las peleas pesadas que marcaron la separación se convirtieron en un muro invisible que creció entre las dos. Isabel guardaba en un cajón una fotografía antigua donde Mariana, aún una niña, sonreía con los ojos brillando para la cámara. Era el único retrato que tenía de esa época en la que su hija parecía la persona más cercana y real que había conocido. Hoy, la imagen solo traía nostalgia, una nostalgia profunda y pesada, como si hubiera fallado de alguna manera. Tal vez, en el fondo, Isabel aún esperaba que algún día la distancia fuera borrada, pero las cicatrices del tiempo parecían indestructibles. Isabel, en su rutina silenciosa, trataba de llenar el vacío con pequeños gestos. Cuidaba el jardín con la dedicación de quien espera que algo crezca, algo florezca, aunque fuera solo una planta o una flor que al menos por un momento la sacara de la soledad. Ya no quería pensar en los días en que podía escuchar la risa de Mariana en la casa, ni en las conversaciones rápidas que tenían antes del distanciamiento. Ahora, su compañía eran los pajaritos que aparecían de vez en cuando y la melancólica compañía de la televisión encendida a bajo volumen, casi como un eco distante de una vida llena de personas. A veces, cuando se sentaba a bordar, sus dedos trabajaban al ritmo de la nostalgia. La única conversación que realmente tenía era consigo misma, pero eso nunca parecía ser suficiente. Fue en una de esas tardes, mientras estaba en el mercado, cuando su camino cruzó con una historia que cambiaría su vida. Dos policías discutían sobre Zeus, un Doberman retirado de una unidad canina. El perro, con su postura imponente, parecía más viejo de lo que realmente era, y los policías explicaban que necesitaba un nuevo hogar, ya que su jubilación se marcaba por una simple cuestión: ya no servía para el trabajo policial. Al escucharlos, Isabel sintió una presión en el pecho, una conexión inexplicable. Era como si viera en esa criatura robusta y aparentemente fuerte algo de ella misma. Al igual que ella, Zeus había sido descartado. Ella, una mujer anciana, solitaria, y él, un perro demasiado grande para ser útil. Algo dentro de ella hizo que mirara más profundamente al animal, que de alguna forma le estaba ofreciendo una oportunidad. Sin pensarlo mucho, Isabel decidió que lo llevaría a su casa. Un acto simple, pero que parecía llevar un peso de redención, como si ella también se estuviera ofreciendo una oportunidad de no estar sola. En los primeros días, Zeus parecía un enigma difícil de descifrar. Aunque era un perro grande y bien entrenado, su postura imponente intimidaba a Isabel. Ella, una mujer de edad avanzada y acostumbrada a la tranquilidad, sentía algo de temor al tratar con un animal tan fuerte. A veces, él la miraba con aire de desconfianza, como si aún no entendiera por qué su vida había cambiado repentinamente. Isabel, por su parte, trataba de acercarse con cuidado, ofreciéndole comida y acariciando su pelaje, pero el perro se alejaba, como si aún estuviera en modo de alerta, listo para actuar en cualquier momento. Era difícil saber si él confiaba en ella, pero Isabel persistía día tras día, con
la paciencia que el tiempo de soledad le había enseñado. Ella creía que la conexión, si existiera, se construiría poco a poco, como el lento crecimiento de las plantas en su jardín. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. Zeus empezó a acostumbrarse al ambiente de la casa, y Isabel, con cada nuevo gesto del perro, comenzaba a percibir que tal vez no era tan distante como parecía. Cuando ella lo llamaba por su nombre, él no reaccionaba con la frialdad de antes, sino que la miraba con un brillo de curiosidad en los ojos, como si fuera posible descubrir, al menos por un instante, si podría confiar en esa mujer que lo acogía. Y fue en uno de esos momentos que la vida de Isabel comenzó a cambiar. No fue de forma grandiosa o dramática, pero en la quietud de la casa, en la manera en que Zeus se acostaba a su lado durante las noches, Isabel comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: la presencia de un amigo silencioso pero fiel, que la acompañaba en su día a día y que de alguna manera llenaba los espacios vacíos que el silencio de la casa nunca podría llenar. Esa noche, el viento soplaba fuerte y el sonido de los árboles moviéndose parecía el único ruido que rompía el silencio de la casa. Isabel estaba sentada en la sala, bordando lentamente, mientras Zeus descansaba en la alfombra a su lado. De repente, el sonido de pasos cerca de la puerta trasera llamó su atención. Al principio pensó que era algún animal, pero pronto los pasos se hicieron más claros, más intencionales. Dos hombres se acercaron a la casa con pasos sigilosos, hablando en voz baja, pero lo suficientemente audibles como para alertar a Zeus. Él levantó la cabeza de inmediato, sus ojos ahora alertas, y antes de que Isabel pudiera entender lo que sucedía, el perro se levantó con una rapidez sorprendente para su edad y avanzó hacia la puerta trasera, como si supiera exactamente qué hacer. Los ladrones no esperaban que alguien estuviera despierto. Estaban convencidos de que una mujer anciana, sola, sería la víctima perfecta para una invasión sencilla. Pero no contaban con Zeus. Cuando uno de los hombres intentó forzar la cerradura de la puerta, el perro ladró con una intensidad que resonó por toda la casa, haciendo que los ladrones dudaran. El sonido del ladrido de Zeus fue como una advertencia, y en un movimiento rápido se lanzó contra la puerta. Cuando el primer ladrón intentó empujar la puerta, Zeus estaba allí, lo suficiente como para hacer que los dos hombres retrocedieran. El poder del perro, incluso con la edad avanzada, era inmenso. Atacó con precisión y fuerza, inmovilizando a uno de los ladrones mientras el otro trataba de huir. La tensión en la casa era palpable, e Isabel, paralizada por la sorpresa, no podía creer lo que estaba viendo. Lo que parecía ser un simple perro retirado se estaba convirtiendo ahora, como un héroe inesperado, en el protector de su vida con el mismo coraje que había mostrado en su carrera. El sonido de las sirenas llegó rápidamente, cortando el tenso silencio de la noche. Cuando la policía finalmente entró en la casa, los dos ladrones estaban rendidos en el suelo, inmovilizados por el instinto y la fuerza de Zeus. El perro, con su postura orgullosa, estaba acostado al lado de Isabel, como si nada hubiera sucedido, pero sus ojos aún estaban vigilantes, atentos. Isabel, aún en shock, no podía entender lo que había ocurrido. Los policías, sorprendidos, comenzaron a interrogar a los ladrones, pero fue la actitud de Zeus la que más llamó la atención. Se acercaron al perro, admirados por su valentía. ¿Hizo todo esto él solo?, preguntó uno de los policías, mirando a Isabel. Ella solo movió la cabeza, aún sin palabras, mientras acariciaba la cabeza de Zeus. Para ella, lo que había sucedido parecía casi irreal. El perro que había adoptado, con la esperanza de solo tener compañía, se había convertido en un verdadero protector. En los días siguientes, la historia de Zeus se difundió por
La ciudad, el perro retirado, que había sido descartado como inútil, se convirtió en un héroe. Los medios locales, conmovidos por su acto de valentía, divulgaron la historia y pronto todos sabían del perro que había salvado la vida de una mujer anciana. Isabel, antes tímida y reclusa, se vio en el centro de atención, siendo invitada a hablar en entrevistas sobre el valor de la adopción y de la segunda oportunidad, tanto para los animales como para las personas. La situación que al principio la había dejado en shock, ahora parecía ser la clave para algo mucho mayor, un cambio en su vida. No solo por la seguridad que Zeus le proporcionaba, sino por la manera en que él, sin querer, había traído luz a su alrededor, mostrando a todos que el verdadero coraje no tiene edad. Mariana, al ver la noticia sobre el heroísmo de Zeus, permaneció en silencio por unos minutos, con el corazón apretado. La imagen de su madre, ahora más vieja, y el retrato de ese perro inmenso a su lado, hizo que los muros de protección que había construido a lo largo de los años comenzaran a desmoronarse. Se sentía culpable, conmovida por la historia, y por primera vez en mucho tiempo, la nostalgia por Isabel se hizo insoportable. Había algo en Zeus que le hacía pensar que tal vez aún fuera posible reparar los daños, que tal vez la distancia entre ella y su madre pudiera superarse. El coraje del perro la hizo reflexionar sobre su propia vida, sobre las decisiones que había tomado y cómo el tiempo había pasado, dejando rastros de arrepentimiento. A la mañana siguiente, Mariana tomó el teléfono y llamó al número de Isabel. Cuando la madre atendió, la voz de Isabel estaba suave, pero cautelosa. Era un tono que Mariana conocía bien, el mismo tono de cuando habían discutido, el tono de quien se protegía, pero al mismo tiempo quería desesperadamente algo más. «Mamá, soy yo, Mariana», dijo, con la voz entrecortada. Isabel por un momento permaneció en silencio sin saber cómo reaccionar. Pero algo cambió en ese instante. La voz de su hija no estaba fría, no estaba distante. Era una voz que cargaba arrepentimiento, nostalgia y sobre todo un deseo de reconciliación. Isabel sintió su pecho apretarse. «Vi las noticias, mamá», continuó Mariana. «Yo vi lo que Zeus hizo por ti. Lo siento mucho. Yo quiero verte». Las palabras que durante tanto tiempo se habían quedado atrapadas en la garganta de Mariana, finalmente salieron. Cuando Mariana llegó a la casa de Isabel, el ambiente estaba más acogedor de lo que recordaba. El jardín, bien cuidado, parecía florecer bajo la atención constante de su madre, y la casa, aunque sencilla, tenía un calor que no esperaba encontrar. Isabel estaba en la puerta, con Zeus a su lado, y fue imposible para Mariana no emocionarse al ver a ese perro inmenso, ahora tan parte de la vida de su madre. Zeus la miró con curiosidad, pero, a diferencia de las primeras reacciones, no dudó en acercarse, como si ya supiera que allí estaba alguien importante. Fue como si el propio Zeus, con su presencia imponente, hubiera sido el vínculo perdido entre madre e hija. El momento estuvo cargado de silencio y palabras no dichas. Mariana se acercó a Isabel con duda, pero cuando se vio ante su madre, algo dentro de ella finalmente se derrumbó. Se abrazaron, sin prisa, como si intentaran recuperar los años que habían perdido. No había acusaciones, no había más resentimientos. Solo el reconocimiento de que el tiempo y la distancia no eran más grandes que lo que podían reconstruir. «Lo siento, mamá», susurró Mariana, con las palabras saliendo con más facilidad ahora, como si todo el peso de la culpa se hubiera disuelto en el simple gesto de cariño. Isabel, con voz suave, respondió: «Te esperaba, hija mía». Y así, como un pequeño milagro, la distancia que parecía insuperable fue quebrada, no con grandes promesas, sino con la certeza de que aún había tiempo para comenzar de nuevo. En los días siguientes, la presencia de Mariana en la casa de Isabel se hizo cada vez más constante. Pasaron a conversar largo rato,
recordando los viejos tiempos, riendo de las pequeñas cosas que antes las hacían distanciarse. El pasado, aunque aún doloroso, parecía más fácil de manejar ahora. Zeus, con su comportamiento tranquilo y atento, parecía ser el lazo que unía a las dos mujeres, un guardián silencioso de sus emociones y de sus nuevos intentos de reconstruir lo que se había roto. Cuando Isabel y Mariana salían a pasear por el jardín, Zeus caminaba entre ellas, como si entendiera que el momento era más que solo un paseo sencillo. Era un nuevo comienzo, un paso hacia la curación. Con cada paso, las dos parecían conocerse un poco más, como si el tiempo perdido pudiera recuperarse de alguna forma, aunque de manera tímida y gradual. Mariana, por más que estuviera intentando reconectar con su madre, no podía dejar de notar cuánto la presencia de Zeus había cambiado el ambiente de la casa. Era como si el perro, además de protector, hubiera transformado el hogar de Isabel en algo más acogedor, más lleno de vida. Cada día que pasaban más tiempo juntas y las conversaciones fluían más naturalmente. Zeus, con su fuerza y lealtad, parecía ser un símbolo de la segunda oportunidad que tanto deseaban, tanto para él, un perro que había sido descartado, como para ellas, dos personas que finalmente estaban aprendiendo a perdonarse y comenzar de nuevo. El simple hecho de ver a Zeus interactuar con Isabel y Mariana, siempre con tanta sensatez y cariño, fue algo que tocó profundamente el corazón de Mariana. Él, un héroe improbable, no solo había salvado la vida de su madre, sino que también se había convertido en el catalizador para una nueva fase en la relación entre ellas. Con el tiempo, Isabel se dio cuenta de que, aunque Zeus era un excelente compañero, su edad comenzaba a pesar. Los paseos que antes eran largos y energéticos se hicieron más cortos, y ya no podía seguir a Isabel de la misma manera. Al mismo tiempo, la casa, con la renovada presencia de Mariana y la compañía de Zeus, parecía más llena de vida, y Isabel comenzó a reflexionar sobre qué podría hacer para no dejar que su amigo se sintiera aún más solitario con el paso de los años. Fue entonces cuando, con la ayuda de Mariana, decidieron adoptar otro perro. En un refugio local encontraron a Max, un pastor alemán rescatado de las calles, joven y lleno de energía. Parecía el opuesto de Zeus, que aunque imponente, ya era un perro mayor y más intranquilo. Max, con sus ojos vivos y cuerpo ágil, trajo una nueva energía a la casa de Isabel, como si fuera la respuesta a una necesidad invisible, pero muy real. Zeus, al principio, observaba a Max con algo de desconfianza, pero pronto se vio aceptando la presencia del nuevo compañero. Él, con la sabiduría adquirida a lo largo de los años, parecía enseñar a Max los límites de la convivencia, mientras que el joven pastor alemán, con su entusiasmo, traía frescura a la rutina. Isabel sentía que la dinámica de la casa cambiaba cada día y se sentía más ligera, más segura. Mariana, por su parte, veía con alegría cómo el amor por Zeus también se expandía hacia Max, y cómo la casa, ahora con dos perros, estaba más completa que nunca. Las visitas se hicieron más frecuentes, y Mariana, ahora con más tiempo para dedicarse a su madre, comenzó a darse cuenta de cómo ese nuevo ambiente estaba moldeando su propia visión de la familia. No solo las cicatrices del pasado comenzaban a sanar, sino que el futuro parecía lleno de posibilidades, con una nueva oportunidad para todos. La historia de Zeus, el perro que se había convertido en un héroe local, terminó inspirando a todos a su alrededor. Isabel, antes tan cerrada y aislada, ahora se encontraba participando en eventos comunitarios, muchas veces acompañada por Zeus, que era tratado como una verdadera estrella. En una ceremonia realizada en honor al acto de valentía de Zeus, Isabel subió al escenario y con una sonrisa tímida contó así
todos, como el perro, había transformado no solo su vida, sino también la de su hija. Él me dio una segunda oportunidad, dijo Isabel, con la voz entrecortada. No solo para vivir sin miedo, sino para creer que es posible empezar de nuevo, no importa la edad. A su lado, Zeus se acostó con su tranquilidad habitual y la gente no podía dejar de emocionarse al ver el vínculo entre ellos. Un vínculo que parecía ser más fuerte que cualquier obstáculo que hubieran enfrentado. Era la prueba viva de que el coraje no tiene edad y que, por más que la vida nos enseñe a rendirnos, siempre hay oportunidad para comenzar de nuevo. Mientras Isabel hablaba, Mariana estaba en la audiencia, observando con orgullo. A su lado, Max jugaba con otros perros, y Zeus, ahora más tranquilo y sereno, parecía comprender lo que sucedía a su alrededor. Allí, en esa pequeña ceremonia, no solo se estaba celebrando la historia de Zeus, sino la historia de Isabel, de Mariana, y de cómo, con la ayuda del perro, ambas habían encontrado la fuerza para seguir adelante. El amor, el coraje y la determinación de Zeus, a pesar de todas las adversidades, se convirtieron en un faro, no solo para Isabel y Mariana, sino también para todos aquellos que habían perdido la esperanza. Al final del evento, las dos mujeres se abrazaron, sintiendo cómo el peso del pasado se disipaba. Sabían que, con Zeus a su lado, el futuro sería más prometedor de lo que jamás habían imaginado. Esta historia de superación nos muestra cómo el coraje y la segunda oportunidad pueden transformar vidas de maneras inesperadas. Pero, ¿tú crees que, al igual que Isabel y Zeus, todos podemos encontrar una oportunidad para empezar de nuevo, incluso después de años de distancia o dificultades? ¿Qué más podemos aprender de la relación entre ellos? Si tú también crees en el poder de los nuevos comienzos, dale me gusta y suscríbete para ver más historias inspiradoras como esta. Vamos juntos a compartir historias de superación y motivarnos a seguir adelante.